Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy voy a hablarles de la gastronomía de mi estado. Cuando hablamos de gastronomía mexicana solemos pensar en Michoacán, Puebla, Oaxaca, Yucatán. En esas entidades se come delicioso, no está en discusión, pero es importante que entendamos que la riqueza de nuestra cocina se debe también a nuestra diversidad. Son tan importantes los ingredientes de la selva como los del desierto. Zacatecas tiene una gran historia que contar porque así como tiene semidesierto, tiene sierra. Sus distintos ecosistemas han forjado nuestra forma de ser y de comer. Los invito a descubrirlo. Para entender la esencia de cualquier cocina de nuestro país hay que trasladarnos al origen. Las raíces prehispánicas de Zacatecas pueden dividirse en dos. Tenemos a los grupos nómadas, como los zacatecas y los huachichiles, que habitaron el centro, norte y sureste del estado. Estos grupos me parecen fascinantes porque entendían y cohabitaban con el semidesierto. Le sacaban provecho mediante la recolección y la caza. ¿Les suena el caldo de rata? Bueno, es un platillo tradicional del estado, muy recomendado incluso por doctores de por acá, para personas enfermas, con anemia o mujeres recién paridas. Obviamente estamos hablando de ratas de campo, con una dieta y un aspecto muy diferente a las de la ciudad. Bueno, yo creo que este caldo tiene su origen en esta necesidad de cazar lo que hubiera en el entorno. De la misma forma, se alimentaban también de jabalíes, venados, ardillas, víboras, aves e insectos. Y luego, la recolección era tan importante porque no eran agricultores. Las condiciones climáticas y sobre todo la falta de agua les impedía establecerse en un lugar para sembrar y cosechar. En su lugar se abastecían de tunas, nopales, biznagas, magueyes, piñones, mezquite. Fue tanto lo que les dio la tierra que hasta nuestros días nos lo sigue ofreciendo bondadosamente. En las casas zacatecanas se sigue consumiendo religiosamente el nopal, la tuna y sus derivados como mermeladas o el queso de tuna, que pese a su nombre no tiene lácteos. Está hecho con puro jugo de tuna. Ay, a mí me encanta porque es suave, dulce, un poquito chicloso y se conserva por mucho tiempo. También tenemos el colonche, que es una bebida de tuna cardona fermentada, sabrosa, refrescante y que por cierto ya la tengo en el canal. Y por otra parte tenemos a los grupos sedentarios que habitaron el oeste y suroeste. Aquí encontramos zonas arqueológicas importantes como Altavista en Chalchihuites, La Quemada en Villanueva y el Cerro del Teúl en el Teúl de González Ortega, donde incluso se encuentra un juego de pelota. En este último dominaron los cascanes, quienes muy probablemente son mi raíz indígena. Agradezco a Cirague Terrazas por incluirme en una de sus pinturas sobre los cascanes para su exposición pictórica Tribu. El hecho de existir estas construcciones nos da a entender una sociedad más compleja. Había jerarquías, sistema de creencias y el dominio de la agricultura. Todo esto fue posible gracias a las condiciones climáticas, pues justo en esta zona atraviesa la Sierra Madre Occidental. Entonces el ambiente es templado, húmedo y sobre todo hay agua, lo que les permitía establecerse, sembrar y cosechar cada año. La base de su alimentación era maíz, frijol, chile y calabaza, complementando con una gran variedad de hongos, quelites, jitomate, tunas, nopales, pitayas, guaches, guamúchiles, capulines y también practicaban la caza. Ambos grupos aprendieron a secar carne
por ejemplo, secaban carne de venado, también chiles, calabaza, maíz, y permanece hasta nuestros días. De hecho, yo recuerdo que desde que era niña veía en casa carne seca y guachales. Estos últimos son elotes cocidos y secados. Ambas cosas siguen siendo parte de mi alimentación cotidiana ahora que tengo mi propia familia. Otro ejemplo serían las calabacitas secas o también llamadas orejones. Esas las conocí cuando me vine a vivir acá al centro. Es bien interesante cómo las deshidratan, déjenles platico. Lo que hacen es rebanarlas y pincharlas en las espinas de los nopales para que se sequen al sol. Duran por mucho tiempo y con eso hacen sopas o calabacitas rellenas con queso y capeadas. Son bien ricas, espero pronto hacer una receta de eso. Luego tenemos la otra pieza clave que dio lugar al mestizaje. En 1546, España descubre las ricas minas zacatecanas. Se abre el camino de la plata y Zacatecas se convirtió en el segundo lugar más poblado del virreinato. Hubo una transformación tremenda porque ya no solamente estaban los indígenas del lugar, sino que llegaron indígenas de otras zonas. También había población negra, mulata, europea, y aunque eran muy distintos entre sí, la necesidad los obligó a convivir. Y esa convivencia, muchas veces atropellada, otras veces resignada, fue lo que dio origen a lo que hoy conocemos como la cocina zacatecana. Se empezaron a sembrar el trigo y árboles frutales traídos de España, como perones, membrillos, ciruelos, manzanos, higueras, naranjos, etc. También se estableció la ganadería. La res era especialmente importante porque, además de requerirse la carne para su alimentación, usaban el cebo para iluminar las casas y las minas. Y con la piel elaboraban los sacos con los que se cargaba la plata. Luego, la leche de vaca, cabra y sus derivados se volvieron parte de la cocina cotidiana. Los indígenas aprendieron a manejar el ganado y sus mujeres a elaborar queso, requesón, jocoque, crema, mantequilla y hasta postres como la cajeta. Además, se consumía y comercializaba el chorizo, la longaniza, el queso de puerco, el chicharrón, la carne seca adobada, gracias a la llegada del cerdo y, sobre todo, gracias a las especias que servían de conservante junto con el chile. En el campo de las bebidas llegaron el vino de uva, el licor de frutas, la cerveza y el vino de coco de Filipinas. Sin embargo, los indígenas y mestizos siguieron prefiriendo el tejuino de maíz, el colonche, el mezcal y el pulque. Y bueno, aquí es otra historia, me llevaría todo un video a platicarles porque por mucho tiempo hubo una estricta prohibición por parte de la corona en el consumo de estas bebidas alcohólicas. Amigos, a Zacatecas se le chulea como rostro de cantera, corazón de plata. Y qué acertado es porque después de tanta explotación, aún hoy en día se sigue extrayendo este mineral de sus entrañas. Voy a citar tal cual este libro del que he obtenido toda la información que les he dado este día. Aunque no tenemos evidencia de su uso como instrumento para la cocina entre los grupos indígenas, lo cierto es que hasta los españoles pobres, los mestizos y los mulatos tenían su plato y su cubilete de plata. Una vajilla de plata, cuando se tenían los medios, perfectamente podía ser parte de la dote de una mujer al momento de contraer matrimonio, pues era posible utilizarla en la vida cotidiana para tener una mesa bien arreglada, así como para convertir su peso en plata intercambiable para enfrentar alguna emergencia. Imagínense ustedes estas mesas con vajillas de plata conteniendo desde los platillos
más rebuscados a los más sencillos, pero todos siendo testigos del cambio y la transformación. Zacatecas, como Puebla, experimentó con platillos barrocos durante el virreinato. Se mezclaban ingredientes originarios con manteca, especias, lácteos, legumbres, azúcar, huevos, nuevas frutas y verduras, arroz y trigo. Ya escribió López Velarde. Y por las madrugadas del terruño, en calles como Espejo se vacía el santo olor de la panadería. Zacatecas está dividido en 6 regiones. Yo pertenezco al Cañón de Tlaltenango, en el suroeste, sobre la Sierra Madre Occidental, y tengo más de 10 años viviendo en la zona central. Cuando llegué aquí, pensaba que todo era tan diferente, los paisajes, el clima, la gente, sus costumbres, su comida. Pero con el paso del tiempo y pues ya con una postura un poquito más crítica sobre la cultura y la gastronomía, se me ha ido develando todo lo que tenemos en común. Ha sido bien emocionante entender que no son los platillos, sino la postura ante ellos lo que nos une. Yo creo que hay algo que nos caracteriza a todos los zacatecanos y eso se ve reflejado en nuestra comida, y es que somos resilientes y previsores. Creo que heredamos el tesón de enfrentar las dificultades alimenticias. Seguimos secando, guardando alimentos como nuestros antepasados. Y hay todo un arte en hacer rendir un platillo con carne, por ejemplo con legumbres, con frijoles, con garbanzos, arroz, lentejas, papas. También para enfrentar el frío tan intenso que de pronto se nos viene, seguramente tendremos en la mesa siempre un caldo sustancioso, calientito, y qué decir de nuestras gorditas que guardan los guisos calientes para que podamos llevarlos al campo, a la escuela o al trabajo. Y bueno amigos, en este video creo que es importante enlistarles algunos ingredientes representativos y que no pueden faltar en las casas de los pueblos zacatecanos. Eso sí los voy a leer porque son muchos y se me olvidan. Nopales, tunas, xoconosles o también joconosles, como se les conoce, miel de maguey, queso, tanto fresco como añejo y enchilado, jocoque, chicharrón prensado o yesca, como se le dice por acá, chorizo y longaniza, cecina, semillas de calabaza, huachal, comino, azafrán de bolita, maíz morado, papitas de campo, cabuches, guamúchiles, huache, frijoles, garbanzos, pulque, mezcal, chiles, etc. En cuanto a platillos, tenemos el asado de boda, tacos envenenados, las tostadas de cueritos de Jerez, condoches, gorditas de horno, capirotada con jitomate y cebolla, queso de tuna, mermelada de xoconostle, mole de xoconostle y caldo de res con xoconostle, maja blanco, pipián con guajolote y pipián con papitas de campo, tortitas y sopa de huachal, tamales, pozole, jocoque con frijoles, orejones de calabaza con queso, pacholas, colonche, dulces de leche, licores, cajeta de frutas, queso de tuna, rompope. También entre ingredientes y recetas que ya pueden encontrar en mi canal están las semillas colaistas de las calabacitas locas, el tomate verde, muy usado tanto fresco como en guisos, el atole gordo o también llamado María Gorda. Este es un postre de maíz con canela y piloncillo, uno de mis favoritos. El picadillo de res con tomate verde, el mechocote de maguey y jocoyol, otro ingrediente muy importante de mi región. El tejuino de maíz y de masa, el agua fresca de manzanilla o como se le conoce también pingüica, el dulce de maíz tostado llamado ponteduro, las gorditas de piloncillo con frijoles,
la deliciosa birria de borrego estilo Zacatecas. Si tú eres zacatecano y crees que se me pasó alguno importante, por favor te pido que lo escribas acá en los comentarios y así complementamos. Como pueden ver, nuestra historia puede parecerse a la de nuestros estados vecinos o incluso, cuando hablamos específicamente del mestizaje, con la de todo México, porque todos nuestros pueblos originarios vivieron cambios y transformaciones. La comida tiene muchísimas historias que contarnos, amigos. Y hablando de contarnos, quiero decirles que este video fue posible gracias a que este maravilloso libro llegó a mis manos. Lo compré ya usado, por eso es que está un poquito maltratado. Se llama Los sabores de la tierra, raíces y tradiciones de la comida zacatecana, con investigación y textos de José Francisco Román Gutiérrez. Este libro me sirvió mucho, junto con la experiencia que tengo viviendo en estas dos zonas de este maravilloso estado llamado Zacatecas. Amigos, les agradezco muchísimo por estar aquí el día de hoy. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita. Si quieren también pueden compartirlo. Yo me dedico a las recetas tradicionales de Zacatecas, pero también de otros estados de México. Pueden seguirme también en mis redes sociales, me encuentran como Brisa Colibrí en Facebook y en Instagram. Espero que tengan una semana muy bonita, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós. Ya me voy ronca, amigos, hoy les hablé mucho. Cuídense. Ya terminé, chiquitos.